Bien, las reservas internacionales en oro no deben estar en ningún país latinoamericano que no garantice la estabilidad política de una nación, puesto que eso es fácil manejo para los adversarios poder diagnosticar que podían perderse. Es preferible que esas reservas sean manejadas por los bancos internacionales que tienen una amplia experiencia en la garantía de tener esas reservas bien sujetas a los cambios internacionales. Ahora, es como cuando usted tiene un dinero que se lo tiene su hermano y si usted le pasa algo, ya sabe que su hermano lo va a bien administrar, no lo va a robar o lo va a distribuir en su familia. Entonces, yo en lo particular no estoy de acuerdo en que el oro esté en las reservas, sí aparece en las reservas a nivel contable, mas no está en las arcas del Banco Central del Ecuador, pero es una garantía de desarrollo y de crecimiento económico. En caso de que no se pueda pagar la deuda, es una garantía de solvencia económica. Y cuando, si usted no puede pagar una deuda por una casa, bueno, al final tendrá que entregar la casa, o tendrá que entregar un terreno, o negociar con la empresa, o entregar la empresa. Pero es parte de la reserva que tiene el ciudadano ecuatoriano de la garantía económica para los futuros años en esta nación. Creo que una consulta. Dígame. Es así, ¿en qué o en cuánto fue beneficiado el Ecuador? Como hablábamos de la época de la dolarización, en que los ecuatorianos salieron del país o han salido, pues yo quizá poco me acuerdo de eso igual. Ok, mire, ajá, bueno, esa pregunta yo no podría responderla, primero porque no soy ecuatoriano. Segundo, porque no conozco los antecedentes históricos de la evolución de la adopción directa del dólar. Conozco lo que sucedió lamentablemente en mi país. Sin embargo, yo pienso que el beneficio fue de un 70%, porque eso garantizó el retorno de muchos ecuatorianos que estaban en el mundo en la búsqueda de una felicidad. Es igual que si en estos momentos Venezuela recupera su economía, por supuesto, los 6 millones, los 8 millones de venezolanos que estamos fuera, vamos a poder retornar con una garantía económica, una garantía social. Sin embargo, cada día vemos que Venezuela dista más de poder lograrse esa realidad. Pero pienso que fue muy bueno, una muy buena acción el poder regresar a esta nación y de hecho se ha visto que gran parte de esas personas que salieron, gran parte de ellos tienen propiedades. O sea, ese trabajar en el extranjero les garantizó comprar propiedades aquí y cuando retornaron lo que tenían que hacer era revalorizar esas propiedades. Es lo que he observado. No en profundidad, porque no conozco la historia económica ecuatoriana, pero pienso que ha debido ser así. Igualmente, los ciclos económicos suceden cada día más para poder desarrollar esa evolución económica. ¿Ve? Bueno, perdón, yo le hablo esta pregunta porque quizá mucho se le escuchaba al expresidente Rafael Correa que a raíz de la dolarización muchos ecuatorianos salieron y que Claro. ellos fueron los que quizá soportaron la economía de nuestro país a través del envío de la economía, ¿no? Sí, ¿no? Del Y la exterior. economía se mantuvo por las remesas que enviaban los ecuatorianos que estaban fuera de la nación. Igualmente lo que sucede hoy en día en Venezuela, que la economía venezolana se sostiene por las remesas que enviamos los venezolanos a la familia. Si no, o sea, el que no tenga un familiar fuera de Venezuela, lamentablemente no puede lograr satisfacer sus niveles de vida, su calidad de vida. Y eso ocurrió también en el Ecuador, ¿ven? Porque la adopción de la nueva moneda atrajo nuevamente tanto capitales que se fueron como capitales internacionales y por supuesto la mano de obra que tanto la necesitaba para poder levantar esta gran nación. ¿Ve? Ujú. Bien, ¿alguien más para continuar? Bien, yo les invito a luego de la clase, lean el material, bueno, cuando se active la plataforma, perdón. Sin embargo, yo les voy a enviar ahora más tarde un material muy interesante acerca del proceso de la dolarización del Ecuador, que me parece bastante impresionante, porque considero que fue efectiva esa adopción a nivel económico, a nivel de la política cambiaria y de la política monetaria. Ujú. Bien, vamos a Profe, continuar porque si no...
Perdón, tengo una última pregunta que estaba pensando. Ah, cuando hablaba sobre la deuda de los países, ¿Sí? eh, una manera más rentable de que, por decir, se logre completar más rápido la... Espera un ratito, pues. Ajá. Repítame. Sigue, sigue, profesor, nomás. Vea, o sea, yo digo, una forma de que la deuda se logre pagar de forma más rápida, por así decir, es con, si es que la producción se haría local o si es que nosotros trajéramos, eh, por decir, mano de obra de otros países para que se haga la No, producción. no, no, no. Lo importante para salir de la deuda es que haya producción, pero para que haya producción debe haber empleo. El Estado debe desarrollar las políticas de empleo en todos los niveles, primero para garantizar una estabilidad de salarios, garantizar una estabilidad de producción, garantizar que no exista la escasez y garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda. No, o sea, trabajar con la propia mano de obra nacional, pero tienen que implementar políticas de empleo, atraer inversionistas. El Estado debe promocionar las potencialidades económicas de esta nación para poder atraer a inversionistas extranjeros y poder garantizar de esa forma un equilibrio sostenido fiscal. De esa forma, el empresario estará en capacidad de incrementar su producción, pagar más impuestos, porque se está enriqueciendo y esos impuestos el Estado debe retribuirlos en la sociedad en términos de educación y de salud. Ah, ok, sí, porque más o menos de eso era antes, he entendido. Bueno, con Correa que él quería, por decir, que si es que quiere venir una empresa de leche extranjera, pero tiene que comprar aquí la leche, por ejemplo, por así decir. Claro, sí. Eh, Correa, bueno, como colega, como economista, pienso que tenía un buen desempeño. Él como economista, quizás fue rodeado de personas que no garantizaban ese poder emergente que él desarrolló, esa política que él quería, pero pienso que tuvo muy mal asesorado y por eso le pasó lo que le pasó. Pero su modelo de gobierno, como economista, le digo, su modelo de gobierno era un modelo de gobierno muy efectivo, sumamente efectivo. De hecho, como le dije, Ecuador, yo vine a conocer más sobre Ecuador cuando él visitaba mi país y explicaba todos los avances que había en Ecuador. Y yo cuando llegué aquí a Ecuador, yo lo comprobé, lo he comprobado en el transcurso del tiempo que tengo aquí, que sí se logró grandes avances, sobre todo la modernización de la administración pública. Esos fueron grandes avances. La modernización de la investigación en la educación, la modernización de los hospitales, de los centros de salud en las zonas más despobladas y sobre todo la atención a los indígenas y a las clases desposeídas. En la parte social, pienso que fue muy efectivo esa. Lo que pasa es que el gasto público social no se ve porque no genera una inversión. Y cambio el gasto en inversión, que debe ser un 70%, apenas alcanzó un 30%, aunado a la corrupción. Ujú. Disculpe, le hice una pregunta. Algunas empresas que estaban aquí en el Ecuador se fueron al extranjero porque en el gobierno de Correa hubo bastantes trabas, aumentó los impuestos. Por ejemplo, yo sé algunas empresas que se fueron al Perú, que tenían Sí, menos impuestos y la mano de obra es más barata. exacto. Lo que pasa es que el empresario en todos los países siempre quiere ganar el 1001%. No se conforma Claro. con el 100% ni con el 500%. Entonces, claro, en la medida que había más ingresos empresariales, por supuesto, tenían que pagar más impuestos y esos impuestos deberían ir destinados a crear empleo, a crear Claro. nuevas plazas laborales a nivel público. Entonces, las empresas se fueron al Perú porque no garantizaba un nivel de producción con tantos impuestos. Lógico, las empresas tienen que ir a aquellos países donde se les garantiza una libre inversión con bajos impuestos. O sea, siempre va a haber un antagonismo entre la empresa y el Estado, siempre. A excepción de los países de economía dirigida, donde durante muchos años les ha costado lograr ese equilibrio de ponerse de acuerdo, tanto empresarios como Estado, para poder beneficiar a toda la comunidad, a toda la población. Ni siquiera los Estados Unidos ha podido lograr satisfacer la calidad de vida de sus habitantes, a pesar de que es el país número uno, el sueño eterno de toda persona. Solamente los países como Suecia, Finlandia, Noruega
donde no tienen problemas políticos, ni sociales, ni económicos, les ha costado mucho y por eso es que ellos siempre están aislados, no quieren unirse a los conflictos de la guerra, no quieren unirse a los conflictos de Europa porque ellos económicamente son solventes. Ellos han manejado una economía muy solidaria, muy compenetrada en su idiosincrasia histórica. Y de hecho no hay problemas económicos ni sociales. Se lo digo porque mis hijos están en Suecia y cada vez que los visito, bueno, eso es totalmente aburrido porque no hay problema. La gente no se queja. O sea, siempre hay una excelente calidad de vida. Y todos los países quisieran tener esa calidad de vida, pero eso ha costado mucha formación, tanto a nivel del empresario como a nivel del Estado, incluso de la monarquía, que ha sido un elemento equilibrante en esas negociaciones. Bien, ¿alguien más para continuar? ¿No hay más preguntas? Esa economía que manejan esos países nórdicos que dice, sería casi imposible que se implementara en algún país de Latinoamérica por lo menos. No, aquí es imposible porque el problema nuestro es un problema de valores. El problema del latinoamericano es un problema de individualismo, intereses individuales, problema de valores. No sabemos convivir. Siempre estamos pendientes de quién tiene más, la viveza. No compartimos, o sea, es la idiosincrasia del latino. Hay los niveles de enriquecerse a costa de los demás, no le importan los demás, enriquecer a su familia, a sus amigos, sacar ese dinero fuera de la nación para que no los pechen los impuestos. Por esa razón fue que se estipuló, se llevó a cabo la política de Correa de la no salida a los capitales, porque los capitales, las empresas se enriquecían y sacaban su capital. Entonces, la única forma de garantizar que ese capital se revirtiera en economía fue estableciendo la ley de la no fuga de capital y todavía se mantiene. Y el pago de impuestos a la salida de los capitales. Y eso a mí me parece muy interesante porque ese capital debe quedar en el país para poder motorizar la economía. Es lo que debe ser. Es el deber ser de la política económica de rentas y la política económica de inversión. Aquí lo complicado es la corrupción y la envidia realmente. Sí, exactamente. Y la política. Yo me he quedado asombrado de la política, de la corrupción. Wow, o sea, es muy descarada la corrupción. Por Yo ejemplo, creo que ahorita, por ejemplo, lo que es el problema del gobierno con la asamblea. El paquete económico que está lanzando Lazo es muy bueno para que venga inversión, para que haya trabajo. Claro, Entonces, pero la exacto. asamblea no quiere, o sea, claro que algunas empresas quieren privatizar, porque realmente algunas empresas en manos del gobierno, como pasó con Hacienda de Novoa, cuando estaba Novoa a cargo de su hacienda, era muy productiva. Pasó a manos del gobierno y esa hacienda ahorita no sirve para nada, no produce nada. Sí, Entonces, sí, realmente, cuando algunas empresas pasan a manos del gobierno, que en el gobierno hay gente que solo quiere enriquecerse, sacar plata, claro, entonces no le interesa el crecimiento del gobierno, es donde nunca exacto. va a dar resultado eso. Sí, Mejor porque es fíjense, algo privado. exacto. La función de un Estado en forma de gobierno es equilibrar la empresa, es vigilar, fiscalizar, recaudar impuestos y controlar. El gobierno no es buen gerente empresarial, no está formado como gerente empresarial. Debe permitir que el empresario actúe y cobrarle los impuestos en la medida que observa que se va enriqueciendo. El gobierno no es buen empresario, el gobierno no es buen garante de una economía nacional en términos empresariales. Es garante del cuidado de las políticas públicas en atención a la salud, en atención a la seguridad jurídica, a la seguridad integral, en atención a la milicia y en atención a la educación y a los niveles educativos y de investigación. Esa es la función del gobierno. Netamente social, fiscalizador y regulador de la eficiencia del empresario, de la eficiencia del empresario. Pero como empresario, los gobiernos siempre han fracasado. ¿Por qué? Son muchos los intereses económicos que están en pocas manos, ¿ya? Y esos son lo que se adueñan de la riqueza de una nación, porque no hay control, no hay seguridad y tampoco hay fiscalización por parte de ellos mismos, porque un zamburo no puede, como dice, ponerlo a cuidar carne, porque se la come. Así pasa en los gobiernos. ¿Ven? claro, pero yo creo que, bueno, no sé,
tiene mucho que ver también en cada uno, por así decir. Yo tengo algo, un pensamiento firme, por así decir, de que uno mismo puede ir cambiando poco a poco, o sea, no va a ser un cambio extremadamente grande, pero se puede reflejar en las siguientes generaciones que van a Sí, nosotros. claro. Porque lastimosamente aquí en el Ecuador sí es, o sea, las personas somos, en algún momento lo habré sido algo o lo seré, pero egoístas, o sea, solo ven por el beneficio propio, Exacto, pero ese es no el se dan problema cuenta que de cada América. acción lleva a un problema a toda la nación, así parezca poco, por decir, el tema este del contrabando o que la gente se va a comprar a Colombia. Dicen, sí, es Sí, que mi economía está bien porque yo gasto menos, pero todo el dinero que primero el dólar no es nuestro, adquirimos claro, por decir prestado y estamos dejando en otro país. claro. Pero la Es gente una fuga dice, de capitales que afecta directamente a las reservas internacionales. entonces la gente dice, a mí no me afecta a ese momento, pero en el futuro se ve que sí está Claro que sí afectando. lo afecta porque eso genera desempleo, eso genera empobrecimiento de la producción, genera productos de mala calidad, no hay competencia. El empresario entonces ecuatoriano, ¿para qué va a invertir si no va a obtener ganancia? Si la gente se va a comprar a Colombia, porque la moneda es fuerte. Entonces, ese contrabando atenta directamente contra el Producto Interno Bruto, contra el ingreso nacional, y no es lo que se quiere. Eso como dice la calidad, porque bueno, yo trabajo igual en una empresa de ventas y últimamente ahora con esto que ha subido los precios y todo, eh, o sea, es un engaño al consumidor final que no se dan cuenta. Entonces, por Claro, decir, te dejan al mismo precio, pero te bajan 300 gramos o sí, están, sí, eso es correcto. porque la gente La solo se deja ir por el precio y la Claro, la calidad se presentación está varía. perdiendo. O se deja el mismo precio y disminuye la cantidad o la presentación, el O tamaño, la los calidad colores mismo, viene o la menos calidad. sal, alguna Ujú. cosa, pero eso digo, y lastimosamente ese pensamiento es del que se va a la gente que toma las decisiones. Ajá, Solo eso es piensan en correcto. ellos y nada más. Y Sí, ahora estamos viviendo eso porque en el gobierno de Lazo, por decir, cada bando tiene lo que cuota de quieren ellos y no participación. piensan en el resto. Eso es correcto. Bueno, Entonces, vamos a están tan seguir aquí. divididos que no pueden elegir nada. Así es. Bien, sigamos con la clasificación de la economía que ustedes van a profundizar en su investigación. Bien, ¿ven la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos hablado de que la economía se originó, la economía moderna como ciencia se originó en Inglaterra con el economista Adam Smith, quien en el año 1776 publicó su libro Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. En este libro, Smith consideraba que los países se enriquecían en base a su producción nacional, a lo que comercializaban, a que sus exportaciones fueran mayores a las importaciones, es decir, a que vendía más a nivel externo que lo que consumía. Por tal razón, Adam Smith se considera el padre de la microeconomía, es decir, la ciencia que estudia las relaciones del mercado con los empresarios y con los consumidores. De esa forma, la economía surge como ciencia y por eso es que se ve al empresario como el garante, como generador de empleo y que en la medida que haya más empresas que son más efectivas, eficientes y eficaces, eso va a garantizar la estabilidad de una nación, que tal es el caso de los países desarrollados, que atraen muchas inversiones porque se manejan bien las finanzas internacionales y el comercio internacional. Entonces, de esa forma, en 1776, la obra clásica de Adam Smith garantizó que la economía se convirtiera en una ciencia y no que quedara como un proceso histórico, tal como lo planteaba Aristóteles. Siendo así, en el caso de la macroeconomía, el padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes, quien en 1936 publicó su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Él publicó este libro porque en los Estados Unidos había una crisis económica mundial que afectaba a todos los países y él establecía que la única forma que la economía mundial se recuperara era a través de la creación de empleos, principalmente en el sector construcción. De esa forma, el Estado debía invertir en obras civiles, contratando mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y John Maynard Keynes expone en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero,
cómo los países poco a poco se iban recuperando en la medida que generaban empleo. De allí que él propone también identificar cuáles son las teorías de las causas del desempleo y las recesiones económicas, cómo se determina la inversión y el consumo en una nación y por qué unos países prosperan y otros se estancan. En esa obra, él plantea el evolucionar de por qué hay países ricos, hay países pobres, por qué los países ricos se hacen más ricos y los países pobres se hacen más pobres. Simple y llanamente porque los países ricos lo que exportan es materia prima, productos del sector primario, agricultura, pesca, minería, a diferencia de los países ricos que transforman esa materia prima barata que la compran a los países pobres y la transforman en tecnología, en industria y por supuesto eso obtiene mayores precios en cuanto al comercio internacional y eso va a reactivar el sector secundario de los países ricos y también va a desarrollar estrategias comerciales para que esa tecnología pueda ser vendida a nivel mundial. El caso de las vacunas, vemos las vacunas, la que más se promociona son las vacunas de los países ricos. La vacuna inglesa, la sueca, la australiana, la norteamericana, ya ese es un indicio de que son los países que tienen la mayor hegemonía en cuanto a investigación, invierten en investigación y promocionan sus productos que son desarrollados a nivel tecnológico. Y eso lo plantea John Maynard Keynes en su obra La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, en 1936, donde desarrolla que la macroeconomía es la ciencia de la nación económica para poder solventar los problemas económicos. En este sentido, ¿cuál es la utilidad de la macroeconomía? ¿Por qué es útil la macroeconomía como rama de la economía? Bueno, porque ya nos permite alcanzar los objetivos de una nación. ¿Cuáles son los objetivos de una nación? Crecer y desarrollarse. Si comparamos un niño que nace en una zona pobre y un niño que nace en una zona rica, el niño que nace en la zona pobre, él crece, pero no se desarrolla. En cambio, el niño que nace en una zona rica, él crece y se desarrolla. De esta forma, se persiguen los objetivos de una nación. La nación debe crecer, pero también debe desarrollarse. No solamente crecer en población, sino también desarrollarse en mano de obra, en investigación, en educación, sobre todo en educación. El pilar más fuerte del desarrollo es la educación, pero una educación que tenga un basamento en la generación de empleo, no que graduemos profesionales y el Estado no les garantiza plaza de empleo, debe garantizar plaza de empleo porque para eso lo está formando, porque si no se van a fugar de la nación en búsqueda de poder posicionarse profesionalmente. En tal razón, la política económica de esta macroeconomía es una herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar sus objetivos. Es decir, ¿cuáles son los objetivos del gobierno? Aparte de lograr crecimiento y desarrollo económico, la estabilidad de los precios, o sea, que no se genere inflación, el crecimiento económico, fomentar el empleo, como les decía anteriormente, y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? No endeudarse, no solicitar créditos para pagar deudas contraídas en periodos anteriores, sino que la deuda que se contraiga se pague inmediatamente, pero que sea una deuda interna, no una deuda externa, producto de la burocracia, producto de la corrupción o producto de la malversación de fondos. Ese es el propósito que persigue la macroeconomía. Ahora, ¿de qué se encarga la macroeconomía? Como le decía anteriormente, primero se encarga de lograr el crecimiento económico a largo plazo, un crecimiento que dure 20, 30, 40, 50 años. ¿Y esto cómo se logra? Manteniendo un crecimiento del ritmo de la producción de bienes y servicios y de esta forma pues también generar calidad de vida a la población a través de un empleo digno que pueda garantizar su nivel de vida. A través de la productividad, es decir, la calidad de la mano de obra para la elaboración de bienes y servicios. Esta productividad va a depender en gran medida de los avances tecnológicos, de la población activa entre los 14 y los 65 años que está en edad de producir, está en edad de prepararse y es quien va a garantizar la estabilidad de la producción nacional y la estabilidad del empleo. Esa productividad que es la calidad de los productos que se consumen a nivel nacional, pero que también se exportan a nivel internacional. Esa es la imagen que tienen los productos japoneses, los productos europeos o los productos norteamericanos, esa productividad y esa calidad de esa producción que se exporta. También se encarga la macroeconomía de analizar
La evolución de los países en cuanto a ciclos económicos. Hay países que tienen procesos de tiempo de auge, de recesión, de prosperidad y de crisis. Y esto se refleja en el comportamiento del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? La producción de bienes y servicios en un año. La sumatoria de esos bienes y esos servicios que genera tanto la mano de obra nacional como la mano de obra extranjera. Por eso que los países pasan por periodos de auge, de recesión, de prosperidad y de crisis. Otro elemento que se encarga la macroeconomía es analizar el desempleo, es decir, la tasa de paro. Ella puede variar en diferentes regiones en una nación, ¿verdad? Se observa que en la zona costa del Ecuador el desempleo es mucho mayor que en la zona central. Igualmente en la zona amazónica hay mayor desempleo porque en la zona de la costa del Ecuador y en la zona de la Amazonía no hay centros de producción, no hay garantía de nivel de calidad de vida. Entonces, toda la población se concentra en la zona sierra a todo lo largo de esta nación y eso es lo que produce desempleo tanto en la zona amazónica como en la zona costeña. Entonces, es allí donde el gobierno debe estimular el crecimiento equilibrado de generación de empleo en las tres zonas, en la zona amazónica, en la zona sierra y en la zona de la costa, de manera de poder reducir ese desempleo. Otra variable que se encarga la macroeconomía es la inflación. ¿Y qué es la inflación? El crecimiento sostenido de los precios. Es decir, hay que calcular esa inflación de manera que no afecte en gran medida al nivel de consumo. Y esta inflación se representa, como les decía anteriormente, por un crecimiento sostenido de los precios. Y otro ámbito de que se encarga la macroeconomía son las cuentas públicas, las finanzas públicas, buscar el equilibrio entre los ingresos y los gastos fiscales. De tal manera que el sector del Estado, el sector público es muy elevado, su gasto es muy elevado, hay demasiada crisis. Y lo que se busca es que tome decisiones decisivas para poder aportar información a los empresarios, de poder buscar soluciones para la generación de empleo y prestar una atención al déficit público. Es decir, no seguir endeudándose, disminuir ese déficit público de tal manera que se convierta en superávit público a través del incremento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. De esa forma, evolucionaría la deuda pública hacia la baja, poder producir, abastecer el mercado interno y también abastecer el mercado internacional. Entonces, estos son algunos de los ámbitos de que se encarga la macroeconomía. ¿Y qué estudia la economía? La economía, bueno, aquí vemos un repaso de la economía de mercado. Bueno, cuando los individuos y las empresas privadas toman decisiones de producción y consumo, lo que llamamos capitalismo. La economía del Estado, cuando el gobierno toma las decisiones de producción y distribución, el socialismo. Y la economía mixta, que son combinación de economía de mercado y economía de Estado, es cuando el gobierno y el empresario se ponen de acuerdo para buscar el equilibrio armonioso y competitivo, tales como los países de Suecia, Noruega y Finlandia. Son los tres tipos de economía a nivel mundial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. La economía se desarrolla a través de factores productivos. Existen tres factores productivos: la tierra, el trabajo y el capital. La tierra es la base donde está sustentada la casa de una familia o donde está sustentada una empresa o los organismos del Estado. Ese es el factor tierra, es un factor que no es movible, pero es un factor que tiene mucho valor. Otro factor es el trabajo, la fuerza de trabajo por las cuales recibimos un salario, un sueldo. Y el capital es aquella inversión del empresario que se invierte para poder obtener una tasa de interés, una ganancia, una rentabilidad. Igualmente, la tierra también tiene su precio. Entonces, quiere decir que la economía está basada en el comportamiento de estos factores de producción, tierra, trabajo y capital, de tal forma que ellos, al combinarse, producen tecnología empresarial para poder obtener productos innovadores, creativos y competitivos, y eso lo genera la investigación y el desarrollo. Gran parte del capital debe invertirse en innovación, en investigación, desarrollo y poder de absorción para que las empresas puedan competir tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Y por supuesto, la generación de esa combinación de factores productivos, llámese tierra, trabajo y capital, no es más que los productos. Y los productos son los distintos bienes y servicios útiles que resultan del proceso tecnológico de convertir la materia prima en producto final o bienes y servicios. Entonces, fíjense la base del estudio de la economía, la combinación de los factores de producción que se utilizan en los procesos industriales para poder generar productos innovadores, competitivos y de alta rentabilidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. El propósito de toda economía es lograr un crecimiento y estabilidad macroeconómica. Por supuesto, desde los orígenes, el capitalismo ha padecido brotes periódicos de inflación. Hay momentos de subida de precios y de depresión, ya veces también empleo. Por eso Keynes, en su libro Teoría de la Ocupación, el Interés y el Dinero, él decía que existían diferentes formas de desequilibrios económicos mediante la política macroeconómica. Existen diferentes formas de que una nación pueda desequilibrarse macroeconómicamente a través de la inexistencia de una política macroeconómica. Ahora, ¿qué persigue una política macroeconómica para poder buscar el equilibrio económico? Esta política macroeconómica está destinada a conseguir la estabilización y el crecimiento de las economías. Comprende la política fiscal, como le decía anteriormente, la que relaciona impuestos y gastos, la política monetaria, los tipos de interés, el control de la inflación y las condiciones de crédito. E incrementa los niveles de empleo, y la política cambiaria atiende el comportamiento de la tasa de cambio, o sea, el comportamiento de una moneda con respecto a otra. A eso se refiere el manejo de la política macroeconómica que persigue cada uno de los gobiernos en base al Estado, o del Estado, perdón, en la función de gobierno. Si hay un equilibrio de esa política macroeconómica, se puede desarrollar una buena política monetaria, una buena política fiscal y, por supuesto, una buena política cambiaria. Ese es el propósito de la política macroeconómica en términos económicos. Ahora, existen muchas políticas macroeconómicas y para ello nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Por qué disminuye la producción y el empleo? ¿Cómo puede reducirse el desempleo? ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cómo puede controlarse la inflación? ¿Cómo puede aumentar un país su tasa de crecimiento económico? Todas estas respuestas a estas interrogantes las genera la política macroeconómica del Estado. ¿Cómo se comporta el Estado para solventar las crisis económicas, pagar deuda pública y repotenciar la economía de esa nación? Ahora, ¿cuáles son los objetivos e instrumentos de la macroeconomía? Cuando la economía de una nación persigue incrementar la producción, eso consiste en elevar el nivel de producción y una rápida tasa de crecimiento. ¿Qué instrumentos utiliza? La política fiscal, ¿verdad? La búsqueda de pago de impuestos, minimizando el gasto público e incrementando los impuestos. Por lo tanto, si hay mayor producción, el Estado debe cobrar impuestos y lo hace a través de la política fiscal. Si el objetivo de la macroeconomía es incrementar el empleo, se eleva el nivel de empleo y baja el desempleo involuntario. O sea, cuando hablamos de desempleo involuntario es cuando una persona no quiere trabajar porque no le apetece ese sueldo o no le gusta ese trabajo. Por lo tanto, ¿cuáles son los instrumentos que debe utilizar la política macroeconómica? La política monetaria, es decir, controlar la oferta monetaria que afecta a los tipos de interés. Por lo tanto, debe disminuir la tasa de interés para que el empresario pueda solicitar créditos, aperturar empresas y generar empleo. Entonces, la política monetaria interviene aquí disminuyendo las tasas de interés crediticia en los bancos para que el empresario acuda a solicitar créditos y motorice una empresa o reactive su empresa. Y el tercer objetivo es la estabilidad del nivel de precios del libre mercado, es decir, la política de renta. Esa política de rentas se lleva a cabo a través de otorgar buenos salarios a los trabajadores, otorgar un equilibrio de precios bajos hasta llegar a ser controlada por el Estado, cuando el Estado controla los precios del producto, el precio de venta al consumidor o precio máximo de venta. Es lo que incide en esa política de renta. Entonces, lo que se busca es que haya una estabilización de los libres mercados para que haya una competencia. Al haber competencia, los precios bajan. El empresario se preocupa por mejorar su nivel de productividad, su nivel de producción,
de contratar a una buena calidad de mano de obra y que existan mínimos gastos y mayores beneficios. En conclusión, los tres objetivos que persigue la estabilidad macroeconómica es la producción, el empleo y la estabilidad de precios. ¿Y cómo lo logra? En la interrelación de la política fiscal, la política monetaria y la política de rentas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Roma, Daniel, Santiago, ¿alguna pregunta? Marilena, Laura. No, ninguna. Ok, seguimos. Yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, aquí en Ecuador, para un tanto estabilizar la economía, se debería aplicar lo que es la economía mixta. Sí, la economía mixta, eso es correcto. La economía mixta a nivel de garantizar los servicios públicos, los servicios de salud, educación y poder garantizar la seguridad económica y financiera y la estabilidad de los precios. La economía mixta es la mejor economía tal como sucede en los países nórdicos, que no tienen problemas ni económicos, ni sociales, y mucho menos políticos. Pero en nuestros países es muy difícil lograr eso porque son procesos históricos, son procesos de valores. No es de aprender lo que ellos hacen para nosotros traerlo. O sea, es un proceso de evolucionar hasta genético, se podría decir. Bien. Ahora, ¿cómo un país logra su éxito económico? ¿Cómo la macroeconomía logra su éxito económico? Por supuesto, a través del análisis de variables macroeconómicas que son claves para evaluar el comportamiento nacional. La primera variable indicativa de crecimiento y desarrollo económico es el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB. ¿Y qué es el PIB? Que siempre lo oímos. Es una variable macroeconómica que mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en una economía en un año. Es decir, está representado monetariamente por el ingreso que se percibe por la venta de bienes y servicios, tanto nacional como extranjero, que producen las familias, las empresas y el Estado. Eso es el Producto Interno Bruto. Todo aquel caudal de bienes y servicios que produce una nación en términos anuales por todos los agentes económicos que conviven en esa nación. Otra variable importante para medir el éxito económico es la tasa de empleo, el incremento de puestos de trabajo para aquella población activa entre los 14 y 65 años. Son las personas que están ocupadas o la desempleada que está buscando trabajo, darles empleo, y eso va a incrementar el consumo nacional, la inversión nacional, las exportaciones y por supuesto va a disminuir las importaciones. Y finalmente, reducir la tasa de inflación, es decir, las variaciones de precios de un año con respecto a otro. Es lo que se conoce como el índice de precios al consumidor. Si un gobierno puede controlar estas tres variables, se podrá lograr el éxito económico, incrementar el Producto Interno Bruto, incrementar la tasa de empleo y disminuir la tasa de inflación. Esas son las tres principales variables para conseguir el éxito macroeconómico en una nación. Bien, por el momento terminamos esta parte. Voy a tumbar, como ya se va a terminar el bloque, voy a tumbar esta lámina para continuar en el otro bloque. ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Marilyn, Jocelyn, John Cadena, Farinango, Lanchimba, Muenala, ¿sí o no? No, profe. ¿No? Bien, entonces vamos a tumbar este bloque, vamos a durar 3 minutos y retomamos. ¿Oyeron? Bien. Sí. 3 minutos. En 3 minutos retomamos por el mismo link. Voy a tomar agua y ustedes también. Ok, regresamos en 3 minutos.